mi deber sagrado. Me encanta ver el templo, un día entraré y ser fiel a mi Padre, allí prometeré, pues el templo es el lugar sagrado donde la familia puede ser sellada en unión y ser familia eterna. Muy buenos días, mis niños. Sean bienvenidas a esta clase nuevamente de la Escuela Dominical del Manual Ven Sígueme. La clase de esta mañana se titula Establecer una casa de Dios. Esta es la clase que nos enseñó el profeta José Smith a través de la revelación de Doctrina y Convenio 88. Quiero contarles, mis niños, que el profeta José Smith a esta revelación la llamó la hoja del olivo. ¿Y por qué la llamó la hoja del olivo, mis niños? Porque la hoja del olivo significa la paz. Entonces vamos a ver el prefacio de Doctrina y Convenios 88. Dice que los santos fieles reciben ese consolador que es la promesa de vida eterna. La luz de Cristo dirige y gobierna todas las cosas. Qué bonito, mis niños, la luz de Cristo dirige y gobierna todas las cosas. Así es, ¿verdad? Y si continúa diciendo el Señor, santificaos y enseñaos el uno al otro. Dice que trompetas angelicales llaman a los muertos a levantarse según su orden. Buscad conocimiento. Entonces, mis niños, esta es la clase de este día y este es el prefacio que el Señor le dio al profeta José Smith. Entonces, vamos a compartir una escritura que se encuentra en Doctrina y Convenio 88, 68. El Señor nos manda que Jesucristo me puede limpiar de los pecados. Jesucristo puede limpiarme de mis pecados y de cada uno de los pecados de ustedes y de todos los hijos de Dios que aún están dentro del campo. ¿Recuerdan, mis niños, cuál era el campo en la clase anterior? El campo era el mundo. Y los misioneros de la Iglesia de Jesucristo andan sembrando y segando en ese campo. Muy bien, entonces Doctrina y Convenio 68, el Señor dice, por tanto, santificaos para que vuestras mentes se enfoquen únicamente en Dios. ¡Qué bonito! Para que nuestra mente se enfoque únicamente en Dios. Vamos a ver qué sigue diciendo. Dice, y vendrán los días en que lo veréis, porque os descubrirá su faz, y será en su propio y debido tiempo, y a su propia manera, y de acuerdo a su propia voluntad. Qué bonito, mis niños, y qué especial. Santificaos. ¿De qué manera podemos santificarnos, mis niños? Solo hay una manera. Podemos santificarnos a través del arrepentimiento. Una vez que nos hemos arrepentido de cada uno de nuestros pecados y de nuestras pequeñas transgresiones, entonces también algunas pequeñas faltas que hemos cometido, podemos santificarnos a través del arrepentimiento. Pero no hasta allí llega, mis niños. Después de habernos arrepentido, ¿qué sigue? El bautismo por inmersión, o el bautismo a la manera de la sepultura, como dijo Pablo a los colosenses. Les dijo Pablo a los colosenses,
les digo Pablo a los colosenses, bautizados según a la manera de la sepultura. ¿De qué manera, mis niños, vamos a bautizarnos a la manera de la sepultura? De esta manera vamos a sumergirnos nuestro cuerpo en la pila bautismal, y eso es el bautismo por inmersión a la manera de la sepultura. Qué especial saber estas cosas, mis niños. Pero cada uno de ustedes, yo, ya hemos sido bautizados a la manera de la sepultura, como dijo Pablo, sepultados en el bautismo. Solo hay una manera de sepultarse en el bautismo, a través de una pila bautismal que quede en nuestro cuerpo a la manera de la sepultura. Porque cuando nos levantamos como una nueva criatura, como dijo el Señor. Qué especial saber estas cosas, mi niño. Pero volvemos, cada uno de ustedes, ya hemos sido bautizados a la manera de la sepultura. Pero a veces cometemos pequeñas faltas. Violentamos algunas reglas de la iglesia y es necesario que nos arrepentamos. Entonces, mi niño, una vez que hemos sentido un profundo arrepentimiento en nuestro corazón, debemos confesar nuestras pequeñas faltas, por muy pequeñas que sean, a nuestro obispo. Porque el obispo es el juez espiritual. Miren qué diferencia, mis niños. Las leyes terrenales tienen un juez que resuelve los conflictos terrenales, más el obispo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es juez para resolver los problemas de carácter espiritual. De manera que mi obispo no tiene por qué inmiscuirse en asuntos que se depositan a las leyes terrenales. Qué bien saber estas cosas. Una vez que confesamos nuestros pequeños desafíos y pecados, entonces ya podemos estar santificados. Una vez que hemos sido santificados, mis niños, estamos preparados. ¡Qué bendición! Para ver la faz del Señor. No la veremos hoy. ¿Cuándo la veremos, mis niños? Cuando partamos al otro lado del velo y podremos estar allá en nuestras mansiones eternas, veremos la faz del Señor, y como Él dice, en su propio tiempo, dice la revelación, y según sea su voluntad. Pero si realmente, mis niños, tenemos un arrepentimiento en nuestros corazones, el Señor mostrará su faz a cada uno de aquellos de nosotros que nos hemos esforzado por santificarnos a través del arrepentimiento y el bautismo. Qué bendición el Señor siguió también diciendo en el versículo 74. Oh, miren qué dice: os doy a vosotros, y os doy a vosotros que sois los primeros obreros en este último reino, el mandamiento de que os reunáis y de que os organicéis y os preparéis, santifiquéis, sí, purificad vuestros corazones y limpiad vuestras manos y vuestros pies ante mí, para que yo os haga limpio. Qué especial y qué maravilloso este consejo, mis niños. Dice que a vosotros que son los últimos del reino. Cada uno de nosotros, mis niños, pertenecemos al reino de Dios establecido en esta tierra. En esta última cumplimiento de los cumplimientos del tiempo, o sea, la última cosecha del Señor, para que Él venga nuevamente a esta tierra. Dice, a vosotros que son los primeros obreros. ¿Cuáles fueron los primeros obreros? A partir de la restauración, porque dice, y os doy a vosotros que sois los primeros obreros
en este último reino. Nosotros pertenecemos a este último reino porque la iglesia de Jesucristo ha sido nuevamente restaurada en la tierra, como el reino de Dios en la tierra, en esta su última dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Por qué hablamos de dispensaciones, mis niños, en la iglesia? Porque en todo el proceso de esta tierra ha habido dispensaciones donde ha habido un profeta viviente y revelador. En la época de Adán era la dispensación de Adán. En la época de Moisés fue la dispensación de Adán. Y en esta dispensación del último reino, mis niños, es la dispensación del profeta José Smith. Qué especial saber estas cosas, mis niños. Además, el Padre Celestial dice que desea que cada uno de nosotros aprendamos. El Padre Celestial desea que yo aprenda, que ustedes aprendan. ¿Y qué van a aprender, mis niños? Veamos en Doctrina y Convenio 88-80. Vamos a ver qué es lo que tenemos que aprender, dijo el Señor. Dijo, enseñaos diligentemente, y mi gracia os acompañará para que seáis más perfectamente instruidos en teoría, en principio, en doctrina, en la ley del Evangelio, en todas las cosas que pertenecen al reino de Dios, que os conviene comprender. Qué consejo y qué mensaje tan especial para ustedes, mis niños, que están en su niñez. El Señor nos manda que debemos enseñarnos diligentemente el uno al otro. De manera, mis niños, que ustedes pueden enseñar a sus amiguitos en la escuela estas cosas del Evangelio y también concerniente a las cosas de la educación secular. Siguió diciendo el Señor, cosas dice, tanto que como las que están en el cielo, como están en la tierra y debajo de la tierra. Cosas que han sido y que son, y que pronto han de acontecer, cosas que existen en el país, cosas que existen en el extranjero. Entonces cada uno de ustedes debemos enseñarnos diligentemente las cosas espirituales que el Señor nos enseña. También debemos, mis niños, aprender cada una de las cosas típicas de diferentes países, música de cada país, como nuestra música hondureña. Así todos pueden llegar a tener conocimiento de las cosas de países extranjeros. ¿Para qué, mis niños? Para que dice el 80, a fin de que estéis preparados en todas las cosas. Mira qué dice el Señor. ¿Para qué vamos a tener interés nosotros enseñarnos uno y otro, aún las cosas de otros países? Para que estemos preparados en todas las cosas. Veamos, no dice el Señor para que estemos preparados solamente en las cosas espirituales. En todas las cosas significa también, mis niños, en las cosas que conciernen a la educación de todo ser humano. Veamos qué sigue diciendo el Señor. A fin de que estéis preparados en todas las cosas, cuando de nuevo os envíe a magnificar el llamamiento, el cual os he nombrado, y la misión con la que os he comisionado. Cada uno de nosotros, mis niños, hemos recibido llamamientos o hemos hecho convenios con el Señor cuando nos bautizamos de servirle siempre y guardar sus mandamientos. Muy bien, entonces el Señor nos dice también algo especial, que es una responsabilidad para cada uno de nosotros que hemos sido ya amonestados. Amonestar es hacernos saber que estamos en errores en la vida del mundo,
para que cambiemos nuestras vidas y nuestro destino futuro. Y dice el Señor, y he aquí os envié para testificar y amonestar al pueblo. Y conviene que todo hombre que ha sido amonestado, amoneste a su prójimo. Por tanto, quedan sin excusa y sus pecados descansan sobre su propia cabeza. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad, niños, de abrir nuestra boca, llamar a nuestros vecinos y amigos y a nuestras familias cercanas a que puedan purificarse y santificarse para que el Señor los llame a su reino. De esa manera, mis niños, ya estamos, dice, por tanto, quedan sin excusa. Ya quedamos sin excusa y sus pecados descansan sobre su cabeza. ¡Qué responsabilidad! Cuando nosotros no amonestamos a nuestro prójimo, es nuestra responsabilidad si mi amigo o mi amiga o mi familiar no se arrepiente. Entonces nuestros pecados caen en nuestra propia cabeza. Entonces el Señor también nos enseña en el versículo 118. Dice, y por cuanto a todos, dice, y por cuanto no todos tienen fe, buscad diligentemente y enseñaos el uno al otro palabras de sabiduría. Sí, buscad palabras de sabiduría de los mejores libros. Buscad conocimiento, tanto en el estudio como por la fe. Muy bien, sigue diciendo el Señor que debemos buscar conocimiento tanto en el estudio como por la fe. ¿De qué manera podemos buscar conocimiento en el estudio, mis niños? Pues siendo muy activos dentro de nuestro estudio en las escuelas o en el kinder. Veamos qué dice el Señor en cuanto a la educación secular. Veamos, vamos a compartir. Aquí dice el Señor, dice que la educación académica, en cuanto a la educación académica, miren mis niños, qué importante que las autoridades de la Iglesia de Jesucristo tienen una preocupación porque sus miembros tengan el deseo de tener una educación secular, o sea, una educación académica. ¿Por qué, mis niños? Por eso dice la presidencia de la Iglesia. Porque cualquier principio de inteligencia que logremos en esta vida se levantará con nosotros en la resurrección. Cada una de las cosas espirituales que aprendamos en esta tierra y cada una de las cosas de la educación académica se va a levantar con nosotros cuando resucitemos. Y sigue diciendo la primera presidencia, la educación académica es una parte importante del plan de nuestro Padre Celestial para llegar a ser más como Él. Se necesitan las dos preparaciones, tanto la preparación espiritual como la preparación académica. Es parte del plan de salvación. Qué bendición poder saber esas cosas. Que mi líder religioso me motive para ser una profesional. ¿Y para qué voy a ser una profesional, mis niños? Miren qué dice. Él desea que eduques tu mente y cultives sus aptitudes y talentos. Tu poder para conducirte bien en tus responsabilidades. La educación académica que recibes será valiosa para ti durante la vida mortal y en la vida venidera. Qué especial, mis niños, si cada uno de nosotros nos esforzamos por tener una vida espiritual
en armonía con el Espíritu Santo, es necesario que podamos tener un estudio académico. ¿Para qué? Para que lleguemos a ser autosuficientes y tengamos los medios necesarios para tener una vida diferente a aquellos que aún no han estudiado. Por eso el Señor en el libro de Mormón dijo, porque el ocioso no vestirá las ropas del trabajador. Qué cosas tan especiales saber estas cosas. El ocioso no vestirá la ropa del trabajador. Ustedes saben, mis niños, siguió diciendo el Señor, estudiar es una inversión que produce grandes recompensas y abrirá las puertas de las oportunidades que de otro modo estarían cerradas para ti. Planifica hoy mismo obtener una educación académica. Ten la disposición de trabajar diligentemente y de hacer sacrificios si fuere necesario. ¿De qué manera podemos hacer sacrificios si es necesario, mis niños? Pues vamos a estudiar, los que no podemos estudiar en el día, hacerlo en las nocturnas. Hay nocturnas para jóvenes, para niños. Entonces, de esa manera el Señor nos instruye que la educación académica es parte del plan de salvación con la educación espiritual. Y el Señor también nos manda a que podamos establecer una casa de Dios. Entonces, mi niño, el Señor siguió diciendo, después que hemos sido santificados, que estamos limpios de nuestros pecados, nos manda a hacer algo. ¿Y qué el Señor nos va a mandar a hacer? Dice, establecer una casa de Dios. Vamos a ver para qué vamos a establecer una casa de Dios. Dice el Señor, organizaos, preparad todo lo que fuere necesario y estableced una casa. Sí, una casa de oración, una casa de fe, una casa de instrucción, una casa de gloria, una casa de orden, una casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios, mis niños? Los templos, los santuarios o los tabernáculos que hablan las Escrituras, tanto el libro de Mormón, Doctrina y Convenio, la Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, esos son la casa del Señor. Y quiero contarles algo, mis niños, cuando una organización religiosa se centra en la construcción de templos, es una señal que es la iglesia verdadera sobre la faz de la tierra. La iglesia de Jesucristo es la iglesia que ha mandado construir templos en todos los países del mundo para tener donde adorar al Señor después de haber sido santificados y purificados nuestras manos y nuestros pies. Como dijo el Señor, ¿quién entrará a la casa del Señor? El limpio de manos y el puro de corazón. Esos son los que están preparados para entrar a la casa del Señor. ¿Qué diferencia hay entre la capilla y la casa del Señor, mis niños? A la capilla vamos todos aquellos que estamos enfermos y queremos sanarnos de nuestros pecados o de nuestras enfermedades del corazón. Allí todavía, mis niños, no ha empezado el progreso espiritual. En cambio, podemos ir al templo cuando hemos tenido un progreso espiritual en la capilla y hemos tenido que pasar a confesar nuestros pecados y debilidades al juez espiritual, el obispo de la iglesia. Eso sucede en la capilla y en los templos del Señor. ¿Qué ocurre, mis niños? Allí se recibe la visita personalmente de Jesucristo. Cuando Él siente el deseo de bajar a la tierra y orar en los templos de Dios. Por eso
la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días se esfuerza por que haya un templo en la tierra. Y desde la antigüedad, mis niños, ha habido templos. Recordemos el templo de la época de Moisés. Estaba hecha de cortinas, porque era cuando el éxodo caminaban por todo el desierto, pero siempre en medio del pueblo de Israel estuvo el templo del Señor. Mis niños, el templo del Señor, el tabernáculo de Moisés, que construyó Moisés al Señor, estaba entre cortinas. Allí estaba el arca del pacto, estaban los libros sagrados, y el pectoral y todas aquellas cosas sagradas que el Señor le había dado a sus hijos. Pero mis niños, hubo un hombre, el rey David, cuando él se dio cuenta que él vivía en casa de cedro, dijo: yo vivo en casa de cedro, mas la casa del Señor está entre cortinas. Y a través de Natán mandó a preguntarle al Señor si deseaba que le hiciera una casa de cedro. En ese momento el Señor rechazó la ofrenda de David y dijo que no deseaba una casa de cedro de David, porque David era un hombre de guerra. Y como santa era la dádiva, santa debía ser el dador. Y dijo que el templo lo construiría un hijo de David. Y lo construyó su hijo Salomón. Recordemos el templo de Salomón. Al igual que hoy tenemos el templo muy cercano a nosotros en la ciudad capital. Tratemos de santificarnos, mis niños, para asistir a los santos templos del Señor y hacer convenios sagrados con nuestro Padre Celestial. Convenios eternos. ¿Por qué son convenios eternos? Porque son para esta vida y por la eternidad, hasta que resucitemos en esta tierra nuevamente para morar y nunca más morir. Y siguió diciendo el Señor: orad siempre para que no desmayéis hasta que yo venga. He aquí, vendré presto y os tomaré para mí. Amén. Entonces, mis niños, por eso debemos santificarnos, porque el Señor viene pronto y Él nos tomará si estamos santificados, si estamos limpias nuestras manos y limpio mi corazón. Testifico con todo mi corazón que estas cosas son verdaderas. Sé con toda seguridad que la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días es el reino de Dios en la tierra. En nombre de Jesucristo. Amén.